Ok. Respecto a la visión que escuchamos ahorita, creo que es palabra de Dios. Dios nos ha hablado continuamente. Hemos escuchado varias visiones y sueños. No todos se han podido compartir aquí. Si vas el viernes, escucharás más. Es un muy buen lugar para escuchar y para también practicar ahí. Pero en esos días hemos estado hablando de profecía. ¿Por qué? Porque creemos que es parte de una vida cristiana normal y es parte de una iglesia normal. Tú no necesitas ser un gran ministro para escuchar a Dios. No necesitas ser un gran ministro para echar fuera un demonio. No necesitas ser un gran ministro para sanar a un enfermo. Es parte de vivir conectado con Dios y de lo que recibes por gracia, lo das por gracia. Y por eso hemos estado hablando de esas cosas y seguiremos hablando de esas cosas. Acerca de la visión que escuchamos ahorita, nada más quiero agregar algo muy sencillo y es lo siguiente: no navegas tu vida con un solo testigo, ¿ok? No navegas tu vida, no tomas las decisiones de tu vida con un solo testigo. Es que fulano me profetizó, es que sentí muy fuerte. Está bien, puede ser, como escuchamos, puede ser una luz, pero para tener dirección segura necesitas mínimo 2, ¿ok? Entonces, cuando yo veo cómo Dios guía, es que en la mañana estuve leyendo la Biblia y luego fui a la oración y mencionaron lo que yo había leído en la mañana y luego hablé con mi amigo que no había hablado en 1000 años y me dijo tal cosa, y hay testimonio tras testimonio y todo traza una sola línea. Puedes ver la línea, pero si únicamente tienes la palabra de uno, ¿qué tal si ese uno comió demasiado pizza ese día? ¿Vas a dirigir tu vida por ello? ¿No? Por eso en la Biblia dice, en la boca de 2 o 3 testigos, independientes obviamente, vas a tomar las decisiones. Entonces, cuando ves una luz, una impresión profética, algo que sientes de parte de Dios, pregúntate, bueno, si estoy viendo en la dirección correcta, debe haber una luz más, ¿sí? Debe haber no solamente 1, 2, hay una fila. Cuando marcan esos canales de navegación, llegan seguidos, ¿sí? Para que puedas ir navegando bien. Entonces, asegúrate de siempre tener más testigos en tu vida para navegar y tomar decisiones. Bueno, hemos estado hablando de profecía en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Lo vamos a dar una pequeña pausa porque Dios puso algo en mi corazón para hoy, que es algo que si tú realmente veas eso, lo que yo te voy a explicar, esa puede traer sanidad, puede traer libertad, puede traer mucha bendición. Y para hacer eso, vamos a leer un pasaje quizá un poco extraño. Está en Números capítulo 3, versículo 4. Números 21, 4. Números 21, 4. Dice, después partieron del monte de Or, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom.
Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que moramos en el desierto? Pues no hay ni pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Y el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho del pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró al pueblo, por el pueblo, y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponle sobre una asta, y cualquiera que fuera mordido y mirara a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno y miraba la serpiente de bronce y vivía. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos un relato de el pueblo de Israel estaba caminando por el desierto y casi como tenían costumbre, comenzaron a quejarse, comenzaron a murmurar. Esa no era la primera vez, de hecho había pasado bastantes veces. Pero a diferencia que cuando leemos en Éxodo, ya tenían tiempo. No era que acaban de salir de Egipto, que apenas estaban conociendo a Dios en el desierto, ya tenían tiempo. Y si lees en tu Biblia, la gente se queja más o menos de lo mismo en el libro de Éxodo y en el libro de Números. Oye, tenemos sed, tenemos hambre, viene agua, viene maná, queremos carne, viene codornices. Pero lo que era berrinches de bebé en Éxodo y que no tenía consecuencias porque Dios sabe, son chiquitos, son nuevos, en el libro de Números empieza a tener consecuencias porque ya deberían haber crecido. Pero aún en medio de eso, aún en medio de esa plaga de mortandad, Dios provee una solución. Y es una solución, si lo lees, es una solución muy extraña. Es uno de esos pasajes en la Biblia que lees y dices: oye, qué extraño es eso, ¿de dónde vino eso? Pero cuando hay algo extraño en la Biblia, póngalo mucha atención. Un muy buen consejo que escuché de un erudito de la Biblia, alguien muy sabio de la Biblia, que ya ahora está con el Señor, él dijo: lee la Biblia como si fuera ficción. Y dijo, no me refiero a que no sea cierto, sino que léelo como un libro que fue escrito por un autor inteligente. ¿Ok? Y ahora, cuando lees un libro, lees una historia de un autor inteligente o ves una película con alguna historia, ¿qué sabes? Todos los detalles son importantes. ¿Sí? Si hay alguna pistola colgada en la pared, ¿qué va a pasar en algún momento de la película? Alguien va a disparar la pistola, porque si la cámara es atraído hacia algo y lo pone en perspectiva que se nota detrás de la persona, tú sabes, en algún momento se va a disparar esa pistola. ¿Sí? En el mundo de la literatura lo llaman la pistola de Chekhov, porque era un escritor ruso de dramas que dijo: si hay una pistola que tú presentas en el acto 1, más te vale que se dispara en el acto 3 de la obra, si no, quítalo. ¿Sí? Y el principio es que si pones detalles en una historia, es porque en algún momento
tendrá una importancia mayor. ¿Ok? Entonces, cuando la Biblia describe algo a detalles, ¿qué debo saber? Bueno, uno, es algo que sí pasó. Sí estaba la serpiente, sí estaba la serpiente de bronce. De hecho, pueden leer en Segundo de Reyes, capítulo 18, el rey Ezequías. El rey Ezequías es el que hizo el túnel para meter el agua de afuera de Jerusalén a la ciudad. Y por muchos años estaban, no, pues puro mito, puro cuento, pero encontraron el túnel de Ezequiel. Yo lo sé, yo lo he caminado, un túnel que lleva agua bajo Jerusalén y tiene la inscripción de Ezequiel y todo eso. Y vez tras vez encuentran los nombres, encuentran menciones de las personas en la Biblia. Y el rey Ezequías, ahí dice en el versículo 3, hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Él quitó los lugares altos, lugares de idolatría, y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera y hizo pedazos que la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nehushtan. Entonces vemos, la serpiente de bronce era un objeto real. Ahora, algo que podemos ver, Dios no quiere que haga alguna imagen, que tomo una experiencia con Dios pasado, lo hago una imagen y que se vuelve el objeto de mi atención y de mi adoración, solamente a Dios. Pero en los tiempos de Moisés, Dios pone la serpiente de bronce como remedio. Ahora, si vemos nada más en la historia, ¿qué pasa? El pueblo murmura contra Dios, contra Moisés, cantaban su canción favorita, ojalá que hubiéramos muerto en Egipto, ¿ok? Y ya llega a tener consecuencias, llega serpientes venenosas y empieza a haber gente que les pican víboras y mueren. Y el pueblo se da cuenta de su error y empiezan a clamar a Dios por misericordia. Y tú lees en la Biblia, Dios es misericordioso, Dios es amplio para perdonar. Y Dios pone una solución. ¿Y cuál es la solución? Vas a hacer una serpiente de bronce, lo vas a elevar, recuerda esa palabra, en una asta, y cualquiera persona que que había sido picado por una víbora, ¿qué tenía que hacer? Mirarla. Si yo tenía que sobrevivir en aquel tiempo, primeramente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que reconocer que una víbora me picó, ¿no? Si yo digo, es nada más un raspón, no pasa nada, ¿qué va a pasar? Me voy a morir, ¿sí? Me va a quitar la vida, porque el problema con la víbora no es la herida, el problema es que te inyecta un veneno que te mata. Entonces, debo primeramente que reconocer mi situación. Algo me picó, hay un veneno dentro de mí. Si no logro hacer algo con ese veneno, me va a matar. ¿Sí? Ahora, ¿qué tengo que hacer después? Después de eso, necesito buscar la solución de Dios. ¿Sí? Tengo un problema, tengo algo en mi cuerpo que me va a matar, voy a buscar la solución de Dios. No que, no, es que mi vecina conoce a una señora que no sé qué, o un señor que hace maravillas con no sé qué, sino buscar la solución de Dios.
y la solución de Dios es lo que Él ha hablado. En ese caso, ¿qué era? Era una víbora, ¿ok? Era una víbora levantado, lo mismo que les había picado. ¿Y qué tenían que hacer? Buscar la víbora. Seguramente todo el mundo sabía la ubicación, pero ¿qué tenían que hacer? Tenían que decidir. Oye, yo creo que lo que nos dijo Dios a través de Moisés funciona. ¿Cómo se llama eso? Se llama fe. ¿Y qué tenían que hacer? Poner acción detrás de su fe, ¿sí? Y que buscar la serpiente, ¿no? Y eso es que una acción de fe. Ahora es lo mismo porque Dios, ¿qué quiere de nosotros? En la Biblia dice, el que se acerca de Dios, ¿qué debe hacer? Debe creer que Dios existe. Y número 2, ¿qué debe creer? Que Él recompensa a los que le buscan. Y porque yo creo, como muestro que creo que Dios recompensa a los que le buscan, lo busco. En el mismo caso, yo debo creer que Dios dijo, ese víbora es el remedio. Y yo voy a mostrar mi fe al buscar la víbora, ¿no? Y a veces podemos cometer un error. A veces cometemos el error de Naamán. ¿Se acuerdan de Naamán? Le pega la lepra. Hay una chica israelita que dice, oye, es que en mi tierra hay un profeta, no sé qué. Pues ve con él y él le va a poder curar de su lepra. Va Naamán y Elías ni sale sino manda a su siervo y dice, pues lávate 7 veces en el Jordán, ¿no? Y Naamán se enoja. ¿Por qué? ¿Qué esperaba él? Que saliera el profeta en el nombre de Jesús y hiciera su baile profético y tenía sus 12 panderistas dando 7 vueltas y derramando 5 galones de aceite y qué sé yo. Él esperaba un gran espectáculo espiritual, ¿no? Y lo único que dijeron es, ven, lávate 7 veces en el río Jordán. Y él dijo, pues en mi tierra hay mejores ríos, no sé qué. Y se le ocurre a un siervo sabio decirle, oye, si te hubiera pedido algo difícil, ¿lo hubieras hecho? Pues ya, pues más que es algo fácil. ¿Y qué tienes que perder? Haz caso. Y se baña en el río. ¿Y qué pasó? Sana. Ahora, ¿fue la serpiente? No. ¿Fue el río Jordán? No. Fue que Dios habló y alguien escuchó con fe, hizo caso y pasó el milagro. Echa tu red al lado derecho del barco. ¿El lado derecho del barco es más santo que el lado izquierdo? No. ¿Por qué funcionó? Porque Dios lo dijo. Sal, camina sobre las aguas. Es que tú puedes caminar sobre las aguas, a menos que esté a temperatura bajo cero, no lo intentes, ¿no? A menos que esté bien congelado ahí. En Dinamarca sí podemos a veces, pero tú no lo intentes porque te vas a hundir, a menos que Dios habló y su palabra te sustenta. Entonces, la serpiente de bronce, ninguno va a su casa a ser una serpiente de bronce porque Dios no te ha dicho, ¿sí? Y se volverá un ídolo. Funcionó en ese tiempo porque era una palabra de Dios a través de su profeta Moisés. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Necesitaba creerle a Dios. Como dicen Crónicas, creo que es 2 Crónicas 20:20, creen en el Señor y estarán seguros, creen en sus profetas y serán prosperados. Entonces, tenían que creer y mostraban su fe al buscar lo que se había hablado. Hay una serpiente de bronce en medio del campamento. Todo el mundo
sabía dónde estaba. Si tú vas con la gente y dices, oye, ¿tú crees en Dios? Y mucha gente va a decir, pues, sí creo en Dios. Ok, lo buscas. ¿Qué parte de tu vida muestra que crees en Dios? ¿Sí? Si tú estás aquí el día de hoy, eso que me dice más que muchas palabras. El hecho que tú estás aquí me dice, tú crees en Dios, a menos que alguien te obligó a venir, ¿no? Pero tú crees en Dios por lo menos suficiente para investigar, ¿no? Y esa es una fe que Dios recompensa. Entonces, tenían que reconocer que tenían un problema, que habían sido picados por algo que les iba a morder. Tenían que creer que Dios había provisto una solución, no un remedio humano. Dios había provisto una solución y tenían que buscar esa solución. Ahora, esa solución tenían que buscarlo personalmente. No podían decir, oye, mami, ¿podías tú ir por mí y ver a la víbora? O no podían decir, oye, tú que estás más cerquita de Dios, ¿puedes ir a ver a la víbora por mí? No, cada uno tenía que ir personalmente, ¿sí? Y después, ¿qué tenían que hacer? Dirigir su mirada y que contemplar la víbora, creyendo que esa era la solución de parte de Dios, ¿ok? Y el que se dirigía con fe a la víbora y lo vio, fue sanado. ¿Ok? Ahora, el que dijo, no, se me hace muy raro ese de la víbora, no sé qué, ahí moría. ¿Por qué? Porque no hacía caso al remedio que Dios había enviado. ¿Ok? Entonces, ¿estamos bien hasta ahí? Muy bien. Ahora, lo que yo dije, lee la Biblia como si fuera un excelente libro de ficción. Repito, no es que dices que no pasó, son eventos que sí pasaron, pero fueron inspirados por un autor, Dios, quien tiene un propósito y a través de los eventos y vidas de Abraham, Isaac, Jacob, la nación de Israel, etcétera, cuenta una gran historia que comienza en Génesis y termina en Apocalipsis, y se trata de ¿quién? De Jesús. Entonces, cuando hay algo que aparece, una muy buena pregunta en la Biblia es, ¿he escuchado de esa cosa antes? O he escuchado o se menciona esa cosa, objeto, término, etcétera, después. ¿Ok? Por ejemplo, si yo digo serpiente, ¿he escuchado esa palabra antes? Sí, ¿dónde he escuchado esa palabra antes? En Génesis capítulo 3, la caída del ser humano, aparece, la Biblia representa a Satanás como una serpiente. No sabemos exactamente qué pasó porque definitivamente no fue una serpiente normal porque hablaba, ¿no? Pero la palabra de Dios representa a Satanás como una serpiente y si lo hace no es casualidad, ¿ok? Dios quiere comunicar algo con lo que dice, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó con Adán y Eva? La serpiente les picó. Ahora, no les picó con sus colmillos, les picó con su lengua. Porque ¿en qué manera los picó al corazón? Escucharon y no escuchaban la palabra de Dios. Interesantemente, que en la Biblia simboliza la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Esa frase en Deuteronomio fue originalmente dicho acerca de ¿qué? Del maná.
Jesús compara el maná con la palabra de Dios. ¿Sí? No solo de pan vivirá el hombre, sino de cada cosa que sale de la palabra de Dios. Lo dice Deuteronomio 6 o 8. Jesús lo cita y cambia cosa a palabra. Y dice, el maná es palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, interesantemente en el pasaje que leímos en Números 21, ¿de qué estaban hartos? Estamos hartos del maná. Cereal de maná, hamburguesas de maná, quesadillas de maná, hasta la música es maná, todo es maná. No es cierto, no es cierto. Pero estaban hartos del maná, que es equivalente a que ya estoy cansado de la palabra de Dios, ¿sí? Quiero otra cosa. Y el rechazar la palabra de Dios, para Adán y Eva, al rechazar la palabra de Dios, cayeron bajo el dominio de la serpiente y causó pecado, causó maldición y causó muerte. Igualmente en Números capítulo 21, el rechazar a Dios causó maldición y causó muerte. Pero en medio de eso, clamaron a Dios, clamaron por misericordia y Dios proveyó una solución. La solución de que si vieras una serpiente levantado, entonces, ¿qué va a pasar? Quedarás sano. Ahora, lector observador. Tú dijiste que antes hemos escuchado de la serpiente en Génesis. Ahora, ¿dónde hemos escuchado de la serpiente después? ¿En dónde? ¿Qué dicen? Apocalipsis, no tanto, no, aunque está ahí como dragón ahí, pero no tanto. ¿Dónde? Bueno, ok. Ahí es otro tipo de serpiente, ok. Ese nos enseña que no siempre, serpiente es el diablo, pero no siempre, ¿sí? La vara serpiente también. Ahí lleva una estrellita ahí atrás. Ok. Todos los demás también mencionan serpientes, pero en Juan capítulo 3 se hace referencia directo a ese evento. Ok. Está cuando Jesús está hablando con Nicodemo. ¿Recuerdan que hablan que tienen que nacer de nuevo? Nicodemo, ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Puede un hombre entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y todo eso. Después de eso, Jesús dice en el versículo 11, Juan 3:11, de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y de lo que hemos visto, testificamos, y no reciben nuestro testimonio. Si los he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creen que si les digo cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ok, un pasaje medio extraño, críptico algo, pero vamos a ver. Seguramente Nicodemo no entendió ni papas. Nosotros tenemos ventaja de la retrospectiva. Nosotros por eso somos mucho más listos que los discípulos y los demás, aunque si hubiéramos estado en ese tiempo, hubiéramos entendido ni la mitad de ellos, ¿no? Entonces, pero tenemos la ventaja de tener toda la Biblia, ¿no? Entonces sabemos que
Jesús dice, nadie subió al cielo sino el que ha descendido del cielo, porque Jesús, a diferencia que los seres humanos normales que nacieron, Jesús fue Dios hecho carne, descendió. Y por haber descendido, Jesús pudo ascender al cielo. Yo creo, mi opinión humilde, ¿no? Opiniones son como narices. Todo el mundo tiene uno y la mayoría tiene un par de agujeros en ellos, ¿no? Pero mi humilde opinión, Jesús se refiere a que Él en sus momentos con el Padre tenía experiencias como Pablo. Pablo dijo, conozco a un hombre, si fue en el cuerpo o no en el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo y vio cosas. Escuchó palabras que no pudo decir. Igualmente Jesús, recuerda, Jesús en la tierra, aunque siempre era Dios, en la tierra se limitó a una mente humana, iluminado por el Espíritu de Dios que estaba en él. Pero también tuvo un proceso de aprendizaje. Por eso la Biblia dice, creció en sabiduría, etc. Pero Jesús subió, ascendió y vio cosas. Y nos va a compartir una de esas cosas celestiales que él vio. ¿Ok? ¿Y cuál es esa cosa celestial que él va a compartir? Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es ahí que llega el versículo más famoso de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que Él ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Ok? Entonces, Jesús, ¿qué está diciendo? No está diciendo, yo soy como Moisés. No, Él está diciendo, yo soy como la serpiente y yo seré levantado. ¿Cuándo fue Jesús levantado? Si buscas en Juan, ahí, sí, es correcto. ¿Cuándo? Sí, ascendió un poco antes. En la cruz fue levantado, ¿ok? Jesús fue levantado y Jesús fue levantado no en privado, Jesús fue levantado en público. Jesús fue un espectáculo público. ¿Ok? En un lugar donde mucha gente pasaba y la podían ver. Ahora, muchos que veían un condenado a la muerte, pero pocos que veían, ese es el Hijo de Dios. ¿Sí? Como decía en la cruz, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Ese es el Rey que está siendo crucificado ahí. Pero Jesús, ¿qué está diciendo Jesús? Para entender lo que estoy haciendo, tienes que verme como la serpiente de bronce. ¿Sí? Que la serpiente es un símbolo de ¿qué? Maldición. A través de la desobediencia, la maldición que vino a través de la desobediencia. ¿Ok? Ahora, 2 Corintios 5:21. Y estamos tratando de aterrizar el avión aquí. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús fue hecho pecado en la cruz. En el bautismo de Juan, que era un bautismo de pecado,
para perdón de pecados, Jesús se identificó con la raza humana pecadora, aunque Él nunca había pecado. Pero Él se unió a nosotros. Pero después de haber sido bautizado, Él dijo, con un bautismo eres bautizado. Es decir, ese no fue mi bautismo real. Mi bautismo real será la cruz. Y en la cruz, el pecado de todo el mundo fue puesto sobre Jesús. Pero no solamente pecado, sino también maldición. Génesis 3:13. Y pon mucho ojo en eso. Dice, no Génesis, Gálatas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hechos por nosotros, ¿qué? Maldición. Okay, en 2 Corintios leímos, Jesús fue hecho pecado. Y aquí que leemos, Jesús fue hecho maldición. Jesús fue hecho la víbora. Okay, la que hoy tenemos como señal de la medicina en las farmacias, ahí a veces lo ven, ¿no? Él fue hecho maldición. ¿Por qué? Porque Dios en su palabra también agregó, maldito todo el que es colgado en el árbol. Entonces Jesús en la cruz, aunque no había razón en su propia vida por hacerlo, Él estaba bajo maldición. Porque fue hecho pecado, tomó mi pecado y estaba en la cruz. Y en la cruz, pon mucha atención en eso. En la cruz Jesús llevó mi maldición. No solamente mi condena, sino también mi maldición. ¿Ok? Y en el 14, ¿qué dice? Gálatas 3:14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Ok? Ahora, nosotros vivimos en un pueblo que ha sido picado por la víbora del enemigo, del diablo. ¿Sí? Y puede haber muchas pecadoras. La primera, Adán y Eva. Somos parte de la raza humana que a través de Adán y Eva el pecado, la enfermedad, la muerte entró en el mundo. Pero también somos parte de pueblos, ¿sí? Yo de los vikingos, si yo leo la historia de los vikingos, encuentro cosas que, mis antepasados no fueron angelitos de Dios, ¿no? Si ustedes leen de los totonacas, aztecas, españoles, no sé qué, tampoco fueron panecitos de Dios, ¿sí? Hay mucha violencia, pecado, sangre derramado, etcétera, que podía causar maldición. La Biblia dice, la maldición no llega sin causa. Luego puedo hacer investigación de mis ancestros y que mi abuelo y mi bisabuelo, y algunos también que, híjole, mi abuelo fue el brujo de no sé dónde, y mi abuela no sé qué. Y a veces vemos nuestros padres y vemos hoy en mi linaje, en mi familia fluye eso. Y a veces nada más vemos el espejo. Y oye, pues yo he hecho eso y lo otro. Y puede haber mucho en nuestra vida, en nuestro linaje, fluye mucho veneno, fluye mucho pecado. Pero no importa cuál sea la causa de la maldición, la solución es la misma. Y la solución es que ver al Hijo de Dios levantado en la cruz por mí, hecho por mí pecado, tomando mi condena, hecho por mí maldición. Yo creo que Jesús en la tierra no se enfermó.
Yo creo que no se le podía pegar ningún virus porque no hubo pecado en él. Pero en la cruz su cuerpo fue destruido, ¿sí? Completamente destruido. En la cruz su mente fue, desde Getsemaní, su mente fue atormentado por demonios y cosas a tal grado que hasta sudaba sangre, un fenómeno que la medicina ha descubierto que es posible, ¿sí? Entonces Jesús estaba bajo ataques mentales, espirituales, su cuerpo fue físicamente destruido y no había ninguna razón en él. Jesús era el que menos debería estar ahí. Si alguien no merecía morir en una cruz, era él. Sin embargo, estaba ahí. ¿Por qué? Isaías capítulo 53. Y con eso vamos a preparar a hacer algo muy ad hoc y muy poderoso. Vamos a participar en la Santa Cena. Y lo que quiero que hagan ahorita, los que quieran participar, vayan atrás. Ahí está la mesa puesta y agarra los elementos, regresan para ustedes, para sus familias. También los niños pueden participar en familia con la fe de sus papás. No lo van a tomar todavía. Sí, gracias. Okay, regresan a su lugar, ahí. Y vamos a quedarnos de pie. Y si, Marco, si puedes venir acá. Ahora, vamos a esperar que todos tengan, todos los que quieran participar. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Y por un momento, imagínate la serpiente de bronce, la figura de ese animal que puede producir muerte. Y ahora en tu mente cambia la imagen, que ya no es la serpiente, es Jesús.
Pero no es Jesús solo, sino es Jesús con tu pecado. Es Jesús con tu enfermedad. Es Jesús con toda maldición que fluye en la raza humana a través del pecado. Hay cosas que están en tu vida por cosas que tú sabes que los hayas hecho. Y hay cosas que es parte de tu vida porque vivimos en un mundo caído. Pero sea cual sea, Jesús fue hecho maldición en tu lugar. Jesús llevó tu pecado, tu maldición, tu enfermedad y murió la separación, vivió la separación de Dios, el castigo que nosotros merecíamos. Escucha esto, Isaías 53. Yo quiero que veas a Jesús como esa serpiente, que lo contemplas como el remedio de Dios, como la medicina de Dios, la única medicina que puede dar vida eterna, la única medicina que puedes cancelar cualquier maldición. No importa si tu familia fueron puros brujos y tú también. No importa cuánta violencia había en tu linaje. Es cortado en Cristo Jesús. Y en Jesús tú eres heredero, heredera de bendición. Y por eso se cancela toda maldición. Vamos a escuchar la palabra de Dios y piensa que en tus manos Dios ha puesto una parte de eso. Jesús dijo: este es mi cuerpo, este es mi sangre, ese es mi sacrificio. Escucha la palabra de Dios, Isaías 53. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Otra vez, ciertamente él, lee conmigo, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestros rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Última vez, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz
fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús fue levantado como la víbora. Fue levantado en un estandarte. La misma estandarte que Dios dijo: yo soy el Señor, Jehová Nisi. El Señor que es tu estandarte de victoria. Porque este estandarte no tiene una bandera. Este estandarte tiene el Hijo de Dios mismo, que se entregó por mí, que fue hecho maldición en mi lugar. En tu mano tienes el sacrificio que te hace limpio de todo pecado, que tomó toda maldición, que llevó tu enfermedad. Ahí donde estás, dé gracias por el cuerpo quebrantado de Jesús, por su sangre, y después toma los elementos. Vamos a dar gracias. Gracias, Jesucristo, por no bajar de la cruz, por permanecer y recibir todo el azote, el quebranto que yo merecía. Para no morir y tener vida contigo, Jesús. Gracias por llevar el castigo y la maldición en mi lugar. Aceptamos tu obra de amor, creemos, te miramos y creemos y participamos de tu cuerpo y de tu sangre que nos limpia. Gracias por sanarme y hacerme en lugar de maldición, bendición, en lugar de muerte, vida, en lugar de enfermedad, sanidad, en lugar de esclavitud, libertad y heredero, y en lugar en tu familia para estar contigo por la eternidad. Gracias por tu sangre que me limpia de todo el mal que había. Y gracias que tu sangre me da una nueva vida, que llevo en mi sangre tu linaje ahora. Que llevo en mi sangre tu linaje como hija de Dios, como hijo de Dios. Gracias. Participamos y lo tomamos sabiendo que somos uno contigo, Jesús. Uno con el Padre. En el nombre de Jesús. Lo creemos, te miramos y te creemos. Amén. Todos los que veían la serpiente levantado fueron sanados. Yo te invito, toma tiempo de contemplar al Hijo de Dios en la cruz, con tu pecado, con tu enfermedad, con tu maldición. Y conforme contemplas eso, fe va a empezar a subir en tu corazón y cosas van a empezar. Cualquier cosa negativa en tu vida, ahí muere. Ahí muere. Ahí está la solución. Pero toma tiempo para contemplar al Hijo de Dios en la cruz
No estoy hablando de que veas una imagen que alguien pintó, ni una serie de algo de una película, sino busca en la palabra de Dios, busca al final de los evangelios, busca en Isaías 51, Salmo 22, y deja que el Espíritu Santo pinta una imagen en tu corazón y contempla. ¿Qué es contemplar? Es ver algo sabiendo no he visto todo. Aún hay más que no he visto. Y en la cruz de Jesús aún hay cosas que tú y yo no hemos visto. Porque el verlo transforma nuestras vidas. Toma tiempo y contempla la cruz de Jesús, la resurrección de Jesús, la majestad de Jesús. Porque contemplándolo somos transformados a la imagen que vemos.
Tu pecado no puede estar en dos lugares. Si tu pecado fue puesto sobre Jesús, significa que ya no lo tienes. Si tu maldición fue puesto sobre Jesús, significa que ya eres libre de esa maldición. Si tu enfermedad fue puesto sobre Jesús, tú eres libre de esa enfermedad. Quédate contemplando esa imagen hasta que lo veas, hasta que tu corazón lo veas y lo reciba. No necesitas que algún profeta haga algo extraño contigo. Necesitas ver al Hijo de Dios en tu lugar, tomando tu maldición y soltando bendición sobre ti. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. Amén. Amén. Vamos a dar un aplauso a Dios. Donde todo comenzó. Voy a volver a escucharte.